Dios me los bendiga, amados hermanos y hermanas. Soy otra vez su hermana en Cristo, Ruth Ramírez, profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Una inspiración que el Señor me traía en este momento y no quiero dejarlo para más tarde porque no quiero desobedecer a Dios. Pues entre más obedecemos a Dios, más tendremos esa presencia de Dios que es maravilloso, y Dios siempre nos habla en cada momento, nos da a comer su palabra, nos da ese postre delicioso. Su palabra es más dulce que la miel. Así que bueno, eh, la inspiración viene siempre con algo que Dios nos trae. Y este pequeño video me tocó realmente mi espíritu. Es algo maravilloso de cómo nuestro Dios, que es el que habita en ciertas personas que quizás no tienen un físico perfecto, pero dentro de ellos mora el gran Dios, el gran yo soy, el Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero amor. Y realmente que este pequeño video me hizo llorar por dentro. Es algo muy bonito ver. Ojalá que las personas fueran más llenas de Dios, y que ojalá que aprendiéramos a amar en el amor de Cristo, en el amor de Dios, y que fuéramos más espirituales, más llenos de la presencia divina de nuestro Dios, y que aprendiéramos a mirar nuestro interior y amar en la persona de Cristo, porque el físico podrá ser muchas veces imperfecto, pero el amor que hay de nuestro Dios en su creación es algo maravilloso. Y esta palabra me traía al Señor de cómo hoy en día, tristemente, como les decía en otros videos, hay personas que tristemente están bajo el influjo del enemigo, de Satanás, que Jehová lo reprenda, y que tristemente solo es todo carnalidad, ya no hay ese amor, ese romance que Dios nos da, ese amor de cultivarlo todos los días, sino que ahora es algo tan, no sé ni cómo explicarlo, es algo que los hombres solo se fijan en el físico, cómo el enemigo se está llevando a muchísimas personas, también mujeres sobre todo, que se operan los senos, que se operan el cuerpo, los glúteos, que se la pasan en redes sociales mostrando casi su desnudez con el pretexto de que son fitness, de que son personas que hacen ejercicio. Realmente son personas usadas por el enemigo, lo que me ha mostrado Dios. Tristemente, son instrumentos de Satanás. Así es, tristemente, que Jehová reprenda al enemigo. Y Dios me mostraba cómo el verdadero amor es algo maravilloso, es algo inocente, es algo puro, limpio, ese verdadero amor. Ese verdadero amor de Dios es en el que yo siempre creo y en el que yo siempre espero y confío. Y ese es el amor que a mí me gusta, el amor que es un romance entre Dios y el hombre, y que debe de ser expresado en toda su extensión de la palabra, en toda la humanidad que Dios ha creado. Pero tristemente hoy, como les decía, muchas mujeres están ardiendo en el infierno porque murieron en una sala de operación, murieron después de ser operadas, poniéndose senos de silicón, reduciéndose el abdomen. Tuvieron muchas veces perforaciones que los llevaron a la muerte, operaciones de glúteos, operaciones de lo que sea, hasta incluso de ojos se están operando, se están tatuando la ceja, se están haciendo tanta cosa que de verdad este video, este video me hizo llorar en el espíritu, porque ese es el amor que Dios quiere, que nos amemos en ese amor inocente, ingenuo, en ese amor puro, santo, en ese amor de inocencia de niños, en ese amor que es nuestro Dios. Y este video es muy bonito, se los voy a compartir porque realmente a mí me tocó mucho.
Se dieron cuenta, amados hermanos y hermanas, ese amor que todavía se sonrojan, ese amor ingenuo, ese amor inocente, ese amor puro, cómo lo expresa a través de un racimo de plátanos, o sea, y cómo la muchachita se sonroja y el joven, o sea, wow, qué belleza, ¿no? Qué divinura. De verdad, ojalá que las personas, como es la voluntad de nuestro Dios, que aprendamos a amarnos por lo que internamente, en ese espíritu de Dios, no por nuestro físico, no por la atracción sexual sucia, ilícita, sino en ese amor puro, santo y limpio, en esa inocencia. Wow, qué maravilloso. También les voy a compartir una palabra que el Señor también me está tocando. Miren, esta palabra me está tocando el Señor en Romanos 2:1, el justo juicio de Dios. Romanos 2:1 en adelante, el justo juicio de Dios. Esta es la palabra de nuestro amado Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Él eternamente por los siglos de los siglos. Amén. El justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí en el pasaje bíblico podemos ver que para Dios no hay nada oculto y para Dios tampoco no hay acepción de personas. Tristemente muchas veces la gente dice ser orgulloso de cierto lugar. Yo soy orgulloso porque soy mexicano, yo soy orgulloso porque soy dominicano. O pueden hacer acepción de personas en su carne y dicen, porque la gente, supongamos que dijeran, la gente de México es muy allegado a Dios, muy espirituales y oran mucho. O decir, por la gente de Dominicana, sobre todo les pido que intervengan por esta necesidad, porque ellos son gente de Dios. O sea, están haciendo acepción de personas. Todavía aún son carnales, porque Dios, recordemos, amados hermanos y hermanas en Cristo, no los estoy juzgando, les estoy hablando esto por palabra de Dios y revelación, que Dios lo creó todo, no lo olvidemos. Dios creó toda criatura en esta tierra y en el universo, los colores, las razas, los países, pero Dios es Dios de todo lo que Él hizo, así que Dios no hace acepción de personas como el ser humano caído y falto de Dios, inmaduro o que no tiene salvación. Dios no hace acepción de personas. El Señor también me mostraba que a veces Dios tiene que permitir ciertas situaciones en las personas, como enfermedades, anomalías en el cuerpo humano, porque a veces las personas, cuando están pasando por ciertas dificultades, se tornan al Señor y son más llenos de Dios porque son mansos y humildes. Pero cuando esas personas están sanos y les va todo bien, se apartan de Dios, se vuelven arrogantes, soberbios. Pero también hay personas que aún en las
enfermedades, en las escaseces, en las anomalías de su cuerpo, aún así no del todo entregan su vida a Jesús. Y eso es algo muy triste. Muchas veces Dios también permite que las personas estén enfermas o tengan anomalías en su cuerpo para que el día que Dios las sane, también se glorifique Dios. Pero Dios no hace acepción de personas, ni tampoco tiene favoritos. Muchas veces la gente piensa que Dios va a apapacharles el pecado a unos y a otros no. No. Dios conoce los corazones arrepentidos, conoce los que no les gusta practicar la maldad, pero aquí claramente Dios dice que Él está airado y enojado con los contenciosos, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Aquí claramente, como dice el Señor, el judío primeramente y también el griego. Es un ejemplo de que Dios, cuando permite las tribulaciones, la angustia en los seres humanos, muchísimas veces es por causa del pecado, la rebeldía y la maldad. Que no sé por qué es que no buscan a Dios del todo, no comprendo. Yo no he sido perfecta y aún no lo soy, pero desde que yo tengo uso de razón, siempre, si yo hago algo indebido, me he sentido mal y voy inmediatamente y pido perdón al Señor. Y créanme que se siente tan feo estar cometiendo pecados que a Dios no agradan. Es algo terrible. Entonces hay mucha gente que peca deliberadamente y no le importa. Pero ¿cómo pueden? Porque si uno hace cualquier cosa y uno se pone mal. ¿Por qué? Porque uno ama a Dios, contiene uno a Dios y uno no puede practicar el pecado. Pero mucha gente piensa que Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas, no se engañen. Así que muchas veces tristemente Dios tiene que pasarlos por situaciones difíciles y duras para ver si su corazón ha sido endurecido se arrepiente. Porque si no, lo que hace, como dice aquí la palabra de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Muchas veces el Señor me dice que cuando las personas, escuchen, cuando las personas practican el pecado, se llenan los ojos de adulterio, de fornicación, ven muchas tinieblas, por ejemplo, como hoy en día les decía, me tocaba el Señor, que mucha pornografía por todos lados, por redes sociales, mujeres y tanta cosa que es terrible ya, de verdad han llegado al colmo del cinismo. Entonces, como dice el Señor en su palabra, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, si ya el ser humano de por sí tiene tinieblas y mete más, ¿cuántas más tinieblas tendrá? Entonces el Señor me decía que así anda mucha gente, que cada día, en vez de llenarse de la palabra de Dios y de buscarlo en espíritu a Dios para verlo, para sentirlo, experimentarlo, para que se les abran los ojos espirituales, están más llenos de tinieblas. Son ojos naturales, ojos carnales que ven lo carnal. Como les decía, las mujeres están muriendo. ¿Por qué? Porque se operan, se ponen pechos. Tarde o temprano les va a caer un cáncer. Se ponen silicón en los glúteos y lo hacen para el pecado. Lo hacen para provocar a la lujuria, a la lascivia. Son legión de demonios que tristemente muchas mujeres terminan en el infierno, jóvenes. ¿Por qué? Porque buscaron agradar al mundo maligno, artistas, cantantes, todo tipo de personas. Y lo que Dios me ha mostrado es que las personas que no tienen salvación son personas mal encaradas, son personas amargadas, son personas sin luz, sin paz, sin misericordia, sin alegría, sin gozo. O sea, así como una vez me mostró Dios en oración como es Satanás, que Jehová lo reprenda. Tristemente eso veo yo, ciertas personas que viven amargadas, que viven con un odio, con un rencor, que Satanás los ha tenido presos por años, pero culpan a otra persona y saben una cosa: nadie es culpable más que la propia persona. ¿Por qué?
porque no ha querido dejar entrar a Dios en su corazón, a Jesús, al Espíritu Santo. Entonces son los demonios operando en esa persona. Hay gente tan dura de cerviz, de corazón, que ya conociendo la Biblia, que ya habiendo por años ido a una locación de iglesia, escuchado palabra, y aún siguen practicando el pecado, aún siguen viendo pornografía, aún siguen presos del enemigo, aún siguen, y son gente que no los llena el vacío, son gente amargada, llena de odio, de rencor, gente que no tiene amor de Dios, gente que no sabe amar, gente que no sonríe. Sí, sonríen. ¿Saben con quién sonríen? Con el mundo maligno, con los perdidos, con los endemoniados. Es un falso alegría, es una hipocresía. Pero dentro de ellos aborrecen a los hijos de Dios, aborrecen a su propia familia, aborrecen a sus propios padres, aborrecen a su propia pareja, aborrecen a todo lo que sea Dios y sus hijos. ¿Por qué? Porque son cizaña, porque son personas que no han nacido de nuevo, y si un día nacieron, perdieron su salvación, se volvieron al mundo, jugaron, se burlaron, hicieron y deshicieron. Aún viven por misericordia de Dios, pero son gente vacía, gente sin amor, gente incapaz de perdonar, gente incapaz de pedir perdón, gente incapaz de ver sus propios errores, que no se ven sus pecados, que no se ven la magnitud de su maldad. El enemigo los tiene tan engañados que solo pueden ver el defecto de otros, pero las virtudes de Cristo a través de esas personas no las ven, y sus defectos tampoco se los miran. Son personas que están en tinieblas por causa de practicar el pecado día con día, de llenarse los ojos de tinieblas, de meterse demonios por los ojos a través de mujeres que son instrumentos de Satanás. Hay páginas falsas de hombres que piden dinero y usan fotografías de mujeres. Hay mujeres que trabajan su cuerpo no para adorar a Dios, no para tener un cuerpo saludable, para glorificar a Dios, sino para servirle a Satanás. ¿Cómo? Por eso seducen a los hombres. ¿Para qué? Para que haya matrimonios en infidelidad, para que haya matrimonios en adulterio, porque esas mujeres no se sacian de pecar y de arrastrar a los hombres que están perdidos, que están débiles, que son lujuriosos, lasciviosos. Por eso esas mujeres se muestran con las partes casi de fuera, con los pechos casi de fuera, con acciones provocativas, intencionalmente, para hacer caer al hombre. No es que son ingenuas, no es que son inocentes, es que son mujeres llenas de Satanás, de depravación, pero tristemente, de repente esos pechos se les van a reventar, esos glúteos se les van a cancerar, les vendrá un cáncer en el estómago, de repente les vendrá el ay y morirán y irán al infierno. Nada sirve que millones y millones de hombres les sigan en sus páginas y cada noche, cada día pequen y sus matrimonios estén destruidos. Les aseguro que esas mujeres estarán en el infierno siendo agusanadas, siendo carcomidas, siendo mordidas, siendo podridas, y en terror, en dolor eterno en el infierno y en el lago de fuego si no se arrepienten, porque Dios no hace acepción de personas. Muchas veces Dios tiene que permitir la anomalía en personas, porque así se muestra el verdadero amor de Dios en ellos. Y el verdadero amor no es un físico, el verdadero amor es un interno, el verdadero amor es puro, limpio, el verdadero amor, como dice la palabra de Dios, el matrimonio sea honroso y sin mancilla. El verdadero amor de una relación, de un noviazgo, es ver a la persona pura, limpiamente, con ese deseo de intimar, de hacer el amor en la presencia de Dios. Son atmósferas muy diferentes, porque Dios me ha mostrado las personas que Dios une, cómo es una presencia en Dios, pero también Dios me ha mostrado cómo la gente practica el sexo demoníaco, que cuando uno tiene la presencia de Dios, uno siente náuseas, vergüenza y abominación de esas prácticas, porque son dos prácticas completamente diferentes. El matrimonio, hacer el amor de una pareja enamorada. El matrimonio ante Dios realmente es la fidelidad de ambos, la consagración a Dios para ser un vivo testimonio de Dios. No es un papel firmado, eso es un papel ante los hombres, que también obviamente es la firma de Dios, y es que es nuestro testigo, es Dios, porque Él lo ve todo, es invisible ante los ojos naturales, pero Él está ahí. Y cuando alguien se casa y pone la mano sobre la Biblia jurando, Dios nunca olvida, porque Dios dice que Él no se agrada de los que prometen y no cumplen. Más valiera que no prometan, porque a Dios
no se le puede burlar, de Dios nadie se puede burlar. Entonces el hombre se condena a sí mismo. Muchos matrimonios están en adulterio, fornicación. Hay personas que han perdonado años y años, pero tristemente la persona que fue infiel nunca se ha visto los defectos. Siempre culpa al otro, siempre culpa a la otra persona, pero nunca se ve a sí misma. Mas sin embargo, cuando llegamos a la presencia de Dios podemos ver lo que hemos fallado, y cuando de verdad Dios nos toca nos arrepentimos y nunca lo volvemos a hacer. Por eso Dios dice que el amor se resume en el amor. Esa es la ley que Dios mandó, amar al prójimo. Esa es la ley de los profetas, que se resume todos los mandamientos de Dios, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo mucha gente tiene endurecido el corazón y no sabe amar. Pero sin embargo Dios aquí nos manda que, así como muchos a veces predican también, juzgan injustamente, pero también practican el pecado, nadie va a ir al reino de Dios si no es santo, si no es lleno de la santidad de Dios. Por eso muchas veces la persona, cuando está en tinieblas, no se ve sus pecados, juzga injustamente, condena, critica y culpa a los demás de su pecado, de su perdición. Pero nadie es culpable más que cada ser humano. Nadie es culpable más que cada ser humano. No importa el daño que nos hayan hecho, no importa lo que los demás nos hayan hecho. Cuando hemos decidido entregar nuestra vida a Jesucristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, así que no hay excusa. Hay tantos pasajes bíblicos de la palabra viviente de nuestro Dios que nos manda a olvidar el pasado, y se los voy a mostrar con palabras, porque no pensarán que yo invento. A mucha gente que quizás no ha leído toda la Biblia, o quizás apenas se convirtieron, pero yo les invito a que escudriñen su palabra y que vayan conociendo más a Dios y llenándose de su palabra. Amén, amados hermanos, gloria a Jesús. Aquí podemos ver en la palabra de Dios en 2 Corintios 5. Aquí, bueno, la palabra de Dios siempre es extensa y es muy preciosa. Se la voy a leer rápidamente. 2 Corintios 5, 11. El ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 11 en adelante. El ministerio de la reconciliación. La palabra de Dios dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifestado lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Quiere decir que Dios lo sabe todo. A veces ciertas personas que están en tinieblas no se ven lo que hacen, los pecados, pero Dios usa a sus siervos para hablarles, exhortarles, amonestarles a través de la palabra de Dios y de su Espíritu, que se arrepientan y dejen de practicar el pecado, porque para Dios lo ve todo. Y también, como dice, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Hay veces que la gente está tanto en tinieblas que ya sus conciencias están turbadas, corrompidas, en tinieblas. No se dan cuenta de la magnitud de la maldad que han hecho. Solamente llevan amargura, odio, rencor y culpan a la otra persona porque no se han visto a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Porque cuando nosotros nos miramos a la luz del Señor, ahí nos podemos ver en qué hemos fallado. Antes de ver los defectos de los demás, nos miramos a los nuestros, y Dios nos lleva al arrepentimiento y entregamos nuestra vida, nuestro ser al Señor, y ya no gustamos de practicar nada indebido. Pero tristemente hay mucha gente que por años conociendo la palabra, siendo bautizados, viven en odio, en rencor, viven naturalmente, viven de una manera que pareciera que no fueran salvos, en esa amargura, porque cada día, en vez de comer la palabra de Dios, espiritualmente orar, escudriñar la palabra, leer la palabra, escudriñarla, orar, cantar alabanzas, buscar a Dios, hablar en el Señor, hablar con Dios a través de nuestro espíritu durante el día, durante la noche, simplemente viven una vida natural y no avanzan. Entonces llega el momento en que sus nombres son borrados del libro de la vida, que ya no tienen presencia de Dios y siguen llenándose de tinieblas. Y cuando los vemos son en la calle amargados, mal encarados, mal hablados, no tienen cariño hacia los hijos de Dios. ¿Por qué?
porque son tinieblas. Entonces, ¿qué pasa con los amigos de la calle, con los amigos del mundo, con las mujeres del mundo? Eso les atrae. Entonces ahí podemos darnos cuenta que ellos no son de Dios, tristemente. No son de Dios. ¿Por qué? Porque gustan del mundo. Porque para ellos, como dice la palabra de Dios, para los que se pierden es locura. Pero como dice aquí, no nos recomendamos pues otra vez nosotros, si nos damos ocasión de hablar por nosotros. Aquí pues ya en otras ocasiones les hemos hablado, porque como dice aquí, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así es, los que vivimos para Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo del todo y para siempre, no gustamos del pecado, no practicamos, no somos perfectos aún, porque esta carrera en esta vida con Cristo es perseverar hasta el fin de nuestros días para ser salvo y no descuidarnos. Así que las cosas viejas pasaron. Ahí podemos darnos cuenta cuando una persona está en Dios, porque su transformación es obvia, pero hay que perseverar en el Señor, porque el enemigo siempre va a tirarnos a querer derrumbarnos, pero no debemos darle el gusto. Amados hermanos, por eso es que la palabra de nuestro Dios dice aquí en Filipenses 4:8 en adelante: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta, nos motiva a pensar en todo lo que viene de lo alto, en todo lo honesto, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como dice lo que aprendimos, como él dice, lo que aprendieron de él, eso, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis, visteis en mí, esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Así es, no se trata solo de hablar la palabra, sino de vivirla, de ser el vivo testimonio y manteniéndonos encendidos unos a los otros, porque a veces cuando pasamos mucho tiempo con una persona que rechaza continuamente a Dios y tiene tinieblas, amargura, sin que nos podamos dar cuenta, puede estarnos contaminando, y a veces tenemos que salir de ahí. Amados santos de Dios, aquí podemos ver en 1 Corintios 5:1 en adelante un caso de inmoralidad juzgado. Esto es palabra de Dios. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. ¿Saben una cosa? Desgraciadamente, cuando las personas que ya creen en Jesucristo y se descuidan, dejan de orar, de escudriñar palabra, de comer y beber en el Señor, de alabarle, de llenarse como su santo templo de Dios, y se hallan muertos espiritualmente, vienen los demonios y los habitan. Entonces las personas son peor que antes. Porque aquí, como dice la palabra de Dios, desde ese entonces los gentiles eran gente como común, que aparentemente no creían en Jesús, pero más sin embargo vivían más
una vida más santa que todos los que según ya creían en Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo a los que los tiene ya, pero a los que no los tiene va a tratar de derrumbarlos de cualquier modo para llevárselos al infierno. Así que como dice, de cierto oye, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Saben por qué? Porque el diablo siempre va a tratar de corromper a los demás, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Miren, no se avergonzaban de sus pecados. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que hay gente que es pecaminosa, que anda en adulterio, fornicación. ¿Y saben qué hacen en las locaciones de iglesias? ¿Saben qué hacen? Mientras esa persona tenga dinero, diezme, ofrende, le apapachan la espalda a su pecado. Porque lo que les interesa es el dinero. A ellos no les interesa la salvación de esa persona, ni que esté viviendo una vida gloriosa en su matrimonio. Entonces, ¿qué hacen? Le apapachan el pecado, y eso me he topado yo en varias locaciones de iglesias donde están tan corrompidos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Así de perdida está la humanidad. Y como dice acá, desde ese entonces, si vosotros estáis envanecidos, desde ese entonces, cuando Pablo predicaba, ya había todo ese tipo de maldad. En vez de arrepentirse, estaban envanecidos como si eso fuera algo para jactarse, para presumir. Pero dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que en vez de exhortarlo, de amonestarlo, de apartarlo, meterlo en disciplina para que se arrepienta, no, le sigan apapachando, abrazando, jaja, jijiji, venga para acá hermanito y no sé qué, siga pecando, no pasa nada. ¿Y saben a quién pisan? A la persona que está sufriendo por causa de esa vida pecaminosa del esposo o de la esposa. Está así de corrupta la iglesia hoy de Dios, está así de terrible la humanidad, que están siendo anticristos, que a las personas de Dios las pisan y a las que no son de Dios les apapachan la espalda, a los que están en delitos y pecados, y eso Dios no mandó. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que si muchas veces se preguntan por qué de repente un hermano estaba bien y de repente enfermó y murió, porque fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si él, al estar sufriendo todo el tormento, la tortura en enfermedades, que Dios le permitió a Satanás para que esa persona se vuelva a Dios si es que quiere ser salvo, pida perdón, se arrepienta, pero quizás ya no haya salvación, ya no haya alargamiento de su vida en esta tierra. Se arrepiente, pero ya no tiene permiso de vivir. Se arrepiente y va con Dios si es que se arrepiente. Pero va a ser una lucha muy dolorosa. Entonces por eso vemos que muchos de repente murieron, que hacían, deshacían, ofendían, andaban errados, no tenían temor de Dios, etcétera, etcétera. Muchos Dios los sanaba una y otra vez, 1000 veces. Eran más altivos, más soberbios, más arrogantes. De pronto murieron tristemente. Quizás a último momento fueron salvos, quizás no, porque es terrible descuidar la salvación. Entonces dice, no es buena vuestra jactancia. Así es, no tenemos nada de que jactarnos, porque todo lo que vivimos por la gracia y misericordia de Dios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así es, un poquito de pecado y nos aparta de la presencia de Dios, porque Dios no puede morar donde se le da cavidad a las tinieblas. Por eso Dios nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, ya no practiquemos lo que éramos antes, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Que decir que si ya Dios nos santificó, ya no metamos tinieblas por nuestros ojos, ni por nuestros oídos, ni estemos
participando de pecados ajenos, corrompiéndonos con otros. Si Dios nos lleva algunas veces en ciertos lugares con personas, es para predicarles, no para hacer lo que ellos están haciendo en su perdición. Y si quieren, si no, pues hasta luego. No aprender lo que ellos hacen. Por eso Dios nos dice: sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo. Saben, la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. La Pascua, que es el pan sin levadura, es Jesucristo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Saben, yo ayer me encontraba unas mujeres que tienen una religión, una secta, denominación por acá, por Howlane. Eran tan insistentes. Yo les dije que yo soy cristiana, que soy bautizada, leo la Biblia desde pequeña, pero me recordaron a aquellos tiempos cuando tentaban a Jesús preguntándole para ver de dónde caía. ¿Saben qué es lo que persiguen esta gente? Yo les dije que me congregaba aquí a veces con ciertos hermanos en New Brunswick. En una ocasión les dije que yo leía la Biblia, pero seguían insistiéndome y seguían preguntando y me vino al espíritu, igual como cuando Jesús en ese entonces los fariseos lo tentaban, preguntándole para ver si sabía, para ver de dónde caía. Pero Jesús les dijo que no les iba a contestar. ¿Por qué? Porque tampoco le contestaban a Dios, a Jesús, como debieran hacerlo. Y entonces seguían insistiendo esas mujeres, que lo que pude darme cuenta es que ellas andan reclutando gente. Yo les dije que donde yo me reunía estaba más cerca y que ahí Dios me había llevado. Y a veces también les decía que yo iba a veces a otra locación donde Dios me llevaba, o sea, ya. Y ellas seguían insistiendo que yo fuera a su locación, pero no sentí el querer en el Señor. Entonces lo que me di cuenta es que perseguían el dinero. O sea, reclutan gente para tener dinero. Eso es chocante. Entonces ellas me preguntaron, cuando yo les dije que yo leía la Biblia y que bueno, para que me dejaran en paz, o sea, y no les mentí, les hablé verdad. Pero ellas entonces me dijeron que qué era la Pascua, o sea, tentándome. Pero el Señor ya no me permitió contestarles, porque era como si se estuviera viviendo el mismo tiempo cuando Jesús lo atosigaban los fariseos. O sea, porque los fariseos querían hacer su voluntad, no la de Dios ni la de Jesús, sino que eran enemigos de Dios. O sea, ellos perseguían solo el dinero, la fama, sacarles, exprimirles todo lo que podían a los demás. Ellos ser ricos, altivos, soberbios, arrogantes, y hacían lo que les daba la gana, pero lo que les importaba era la vida de lujos. Y bueno, pues tristemente esas mujeres eran así. Bueno, me preguntaron que, sí, me dice, si tanto lees la Biblia, entonces ¿qué es la Pascua? Pero el Señor no me permitió contestarles, porque la Pascua en realidad es nuestro Señor Jesucristo, es el pan sin levadura, es el pan que nutre nuestro espíritu, es Él mismo en su palabra viviente, es el que le comemos. El pan sin levadura es la palabra de Dios plasmada en la Biblia. Beberle es orar, llenarse, nutrirse, nutrir nuestro espíritu, comer su palabra. Él es el pan de vida. Jesús es el pan sin levadura. Y así Dios nos quiere que le comamos, que le vivamos, que le bebamos, porque Él es nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Él ya se dio hace tiempo por nosotros. Solo nos queda disfrutarlo, comerle, beberle, escudriñar su palabra. Orar es comer y beberle, y seguir impartiendo su palabra, dando el alimento espiritual a otros, y seguir orando unos por los otros, irrigándonos en esa agua de vida a través de la oración y la impartición de su palabra, que es el mismo Cristo, nuestra Pascua. Así que dice, así que celebremos la fiesta. Quiere decir que a Dios le gusta que estemos alegres, contentos, cantando alabanzas, felices, amándonos en su amor, no con la vieja levadura, o sea, no en pecados, no en delitos,
no en borracheras, no en fornicación, adulterio, malas prácticas, ofensas, amargura y toda esa clase de inmundicia. Eso es la levadura, sino que Dios quiere que la celebremos fiesta, pero claramente dice no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pues os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Saben qué es lo más triste? Cuando una persona ha conocido a Cristo y se apartó, esa persona es peor que antes. Esa persona, déjenme tristemente decirles que tiene una legión de demonios, peor de lo que era antes. Por eso esa persona no tiene amor, no tiene gozo, paz, no ama a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son los demonios que le tienen odio y rencor. No puede ver lo bueno de las personas, no puede ver a Jesús a través de las personas. Está en tinieblas, tristemente. Por eso aquí el apóstol Pablo nos habla de no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Mas sin embargo Jesús comía con todo ese tipo de personas, no para corromperse y practicar esa clase de pecaminosidad, sino que Jesús comía con ellos para darles vida, para darles palabra de vida, porque cuando nuestro Señor Jesucristo se sienta a nuestra mesa o viene a nuestro hogar, su presencia nos inunda y eso es algo maravilloso, porque Él es Dios, Él es Jesús y Él vino a salvar la humanidad, pero muchas veces le rechazan, así que Dios pasaba de paso impartiendo la palabra del Padre y para salvación, pero no se quedaba practicando las inmundicias pecaminosas. Y así nosotros debemos de ser. A veces tenemos que apartarnos de ciertas personas que por años no quieren cambiar, no quieren entregar su vida a Jesús, se pierden de mucho, pero no los podemos cambiar, ni Dios tampoco, porque no quieren. Alguna vez se entregan al Señor, son como aguas, son como nubes errantes, como cisternas que no retienen agua, como hombres de doble ánimo. Un día están llenos de Dios, pero al rato están contaminados. Un día son como que luz y a otro día son tinieblas o así. Un rato son luz, un rato son personas que no son entregadas al Señor. Son personas que no se sabe cómo van a actuar de repente. Por eso Dios nos manda a apartarnos muchas veces, aunque los amemos, pero de otro modo pues nos podrán contaminar y no quiere Dios eso. Por eso dice aquí en el verso 1 Corintios 1, 5, 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muchas veces en la congregación, en nuestro hogar, en nuestro entorno, tenemos que renunciar a personas que amamos, porque son enemigos de Dios, porque nos están apartando de Dios, están siendo piedra de tropiezo, nos están, como les explico, corrompiendo, como cuando un fruto se pudre y pudre a otros. Entonces, ¿qué nos manda Dios a través de su palabra? Sacarlo, oírnos, aunque nos duela, aunque suframos. ¿Por qué? Porque como dice el Señor también, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría y si no acortara el tiempo nadie sería salvo. Entonces aquí manda. Entonces por eso muchas veces Dios nos manda a apartarnos de personas, a irnos o a separarnos. A veces los matrimonios, podemos amar mucho a una persona, pero nos ha hecho tanto daño que a veces está a punto de darnos un infarto, porque esa persona, en vez de servir a Dios con nosotros, anda en otro mundo, anda en tinieblas, y ni Dios ni uno lo puede cambiar. Es triste, uno los ama, pero a veces tenemos que irnos o sacarlos de nuestra vida, y después los volvemos a mirar y no cambian. Siguen amargados, llenos de odio hacia nosotros. No se pueden ver la magnitud de daño que hicieron, la magnitud de dolor que causaron, la magnitud de sus ofensas a Dios. Es triste, pero nos queda solo orar, amarlos y continuar
continuar el camino del Señor, porque cada uno dará cuentas a Dios. Cada uno en su momento estará ante el trono de Dios y dará cuentas de todo lo que hicieron. Y les aseguro que muchas personas en el infierno quisieran un minuto de oportunidad y muchas veces desearán el abrazo de la persona que los amó, desearán oír palabra de Dios, desearán la mano de Dios que los saque del infierno y no podrán salir de ahí. Y ahora desaprovechan el tiempo, la esposa que Dios les puso a muchos o el esposo que Dios les puso y andan en otras cosas. Es triste que no pueden valorar lo que Dios ha puesto en sus caminos. Es triste. Que Dios nos ayude a todos. No es un juzgar, una crítica, es una exhortación, es una amonestación en el amor de Cristo, de que valoremos a las personas llenas de Dios, porque saben, no hay nada más hermoso que una persona llena de Dios, una persona llena de su amor, de su luz. Es tan precioso, pero muchas personas nunca van a valorar a una persona llena de Jesús porque están en total tinieblas. Son como una serpiente que vas a querer salvar y te van a morder como un escorpión. Pero en aquel día que se encuentren en el infierno desearán volver un segundo a esta tierra para tener la oportunidad y no la tendrán. Es triste muchas veces que quisiera Dios salvar a los matrimonios, a los esposos, las esposas, pero el diablo está peor que nunca. Pero como les decía, el diablo no puede hacer nada. Por eso la palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque él tiene que irse. Y cuando las personas no quieren ser salvas, ni Dios puede sacar esos espíritus malignos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que mueren y van al infierno. ¿Por qué? Porque esos espíritus están llenos de tinieblas. O sea, la carne se queda en la tierra, pero el alma y el espíritu están llenos de tinieblas, por lo cual no pueden regresar al reino de Dios en otro cuerpo que Dios pondrá, pero sí tendrán otro cuerpo en el infierno, el cual sentirá intensamente ese dolor, y los cuerpos se regenerarán una y otra vez, y el dolor será eterno, eternamente. Entonces el tiempo es ahora. Por eso es que Dios muchas veces nos manda alejarnos o sacar a alguien, como dice, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A veces tenemos que sacar a esa persona que ya es perversa, llena de maldad, que ya no tiene presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a ir apartando de Dios, nos va a ir corrompiendo, llenando de amargura, llenando de tinieblas. Entonces, estando fuera de la iglesia, Dios tendrá que juzgarlo como un impío, como peor que un impío. Si él se vuelve a Dios y en el camino del Señor y alcanza otra vez la salvación y el tiempo en esa tierra, pues se quedará sirviéndole a Dios. Y si no, quizás le llegue la muerte y el infierno, y si se arrepiente quizás tenga salvación, pero ya no vivirá. Así que por eso es bueno escudriñar la palabra de Dios para saber cómo vivir. Amados hermanos, hay tanta palabra tan hermosa de nuestro Dios, como aquí les tocaba la palabra de nuestro Señor Jesucristo en otro video anterior que les hice también. Aquí está una palabra en primera de Juan 4:1, dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Les voy a leer desde este pasaje anterior. Aquí está, primera de Juan 4:1 en adelante. La palabra de Dios dice así, el título: y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Así es, amados, hay veces que hay gente que no le gusta la palabra de Dios, aborrece a los hijos de Dios, pero con los del mundo sí son toda sonrisa, toda alegría, toda amabilidad, en su carne aparentemente.
¿Por qué? Porque son del mundo, porque no tienen salvación, aman el mundo, o sea, las prácticas malignas, se rozan con personas que andan en toda clase de inmundicia, de prácticas, ese libertinaje en donde ellos se sienten cómodos, practicar toda clase de libertinaje como ellos quieran vivir, pero no tienen salvación ni presencia de Dios. Por eso para ellos es libertad, pero para los hijos de Dios eso es esclavitud del enemigo. Entonces no se pueden ver, y por eso ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Si muchas veces hablamos de Dios, testimonios, la gente se aburre, la gente se va, la gente no se goza, la gente nos odia, nos aborrece, porque no son de Dios. Por eso dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es, muchas personas están llenas de espíritus de error, de tinieblas, pero los que están llenos su espíritu de la verdad de Dios, entonces ¿qué pasa? Tienen amor. Por eso, como en el otro video anterior que les hacía y el tema que Dios nos toca, aquí en 1 de Juan 4:7, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Muchas veces las personas que están en tinieblas corrompen esta palabra donde dice amados, amémonos unos a otros. Amarse unos a otros en el amor de Dios no quiere decir acto sexual, como muchos dicen que el amor es acto sexual. No, el amor, hacer el amor no tiene nada que ver con una simple obra sexual. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que en el infierno, y yo misma, por gracia y misericordia de Dios, en un sueño visionario vi cómo Satanás, con un enorme pene horripilante, de pronto bajaba del cielo y con el mismo su presencia horripilante hacía que una persona flotara en el aire. Pero ese demonio, que Jehová lo reprenda, tenía un pene enorme, largo, curvado, horrible, espantoso, y cuando alzaba a una mujer y la iba a penetrar, porque con su horrible presencia alzaba a esa mujer en el aire y la iba a penetrar, era un pene tan grande que le iba a atravesar desde la parte íntima hasta la cabeza, o sea, era horrible. Entonces esa mujer era levantada en el aire. Supuestamente de pronto yo aparecía en esa banca, como en una banca de un parque, y de pronto era que yo aparecía, o sea, Dios me instalaba en ese lugar, supuestamente con mi mano, yo le detenía el pene a ese demonio. Entonces el demonio era tan bruto que ni cuenta se daba que yo le había agarrado el pene con mi mano para detenérselo, porque iba a matar a esa mujer, a esa joven, la iba a matar. Si le metía el pene, la iba a perforar hasta su cabeza, o sea, la iba a destrozar. Pero Dios en su presencia me ponía de pronto en ese lugar y por debajo yo le agarraba el pene con mi mano y lo detenía. Pero al momento en que eso sucedía, se desaparecía él, o sea, eso era algo en lo espiritual, no era algo en lo carnal, era algo espiritualmente, que él desaparecía y la joven ya no la veía. Entonces yo le decía al Señor que qué significaba eso, por qué, qué quería decir eso. Entonces el Señor me dijo que Dios me había dotado de los dones y de su presencia para terminar abriéndole los ojos a la humanidad de que deje de ver la pornografía, de que deje de ver toda la inmundicia sexual, porque es ahí donde está operando Satanás en las mentes, que Satanás usa a las mujeres, toda la pornografía, toda la porquería sexual, zoofilia, pedofilia, toda esa inmundicia es obra de Satanás para corromper las mentes. Por eso muchos violan a sus hijos, los violan a sus hijas, a sus hijos, su familia, porque son mentes satánicas que Jehová reprenda al enemigo y lo echa al abismo, porque son mentes sucias. También Dios me mostró que unos jóvenes que eran profetas iban rumbo al infierno en tinieblas, y que ellos me decían que fuera con ellos, que me necesitaban, y Dios me decía que fuera, porque hay mucha gente que el enemigo los tiene en tinieblas y no se dan cuenta que van en camino de perdición,
cerca de los que están perdidos. Muchos están cayendo al abismo, pues van en tinieblas, pero también otros que son profetas, que de pronto el enemigo los arrastra. ¿Saben en qué? En la vanidad, en el querer ser famosos en las redes sociales, el like, pedir dinero, enfocados en el dinero, enfocados en los likes, en otra enfocados en, también llegan a caer tristemente en ver la pornografía, en toda clase de inmundicia sexual, los jóvenes o casados, casadas, toda esa perversión del diablo, que Jehová lo reprenda. Y muchos quieren corromper el amor puro y santo que es de Dios. El amor en una pareja, la intimidad, el hacer el amor en una pareja es muy diferente a un acto sexual pecaminoso y depravado, porque es bajo la cobertura y la presencia de Dios en los matrimonios. La unión en el nacer el amor es un acto que es glorioso. No es nada que ver con tener sexo en otra atmósfera que es lo carnal, demoníaco, prácticas que no aprueba Dios, prácticas que no, ¿cómo les digo? Que no aprueba Dios, prácticas que Dios no respalda con su presencia. Entonces mucha gente piensa que, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo, mucha gente piensa que eso es amarse. No, el acto sexual no tiene nada que ver con hacer el amor. El acto sexual puede hacerlo Satanás en la humanidad. En el infierno las personas las torturan, los perforan con toda clase de inmundicia. En el infierno la gente es atormentada de una manera espantosa. Entonces el acto sexual no es nada que ver con hacer el amor. Hacer el amor es un acto glorioso en la presencia de Dios. Cuando una pareja se ama, cuando una pareja tiene esa presencia de Dios y que se aman para toda la vida y que no desean hacerse ningún mal y tampoco desean ofender a Dios ni practicar nada que a Dios no agrade. Entonces esas personas realmente se aman. Por eso Dios nos dice aquí en 1 de Juan 4:7. 1 de Juan 4:7, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor de Dios es no hacerle daño a nadie. El amor de Dios es estar en su presencia radiante, gloriosa, luminosa, en su santidad, en su pureza. Es amarse unos a los otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si usted se siente que no ama a la manera de Dios, busque que Dios lo llene de su presencia, entonces será uno con Dios. Pues el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así es, amados, si alguna vez aquí da este pasaje bíblico que nadie ha visto jamás a Dios. En ese entonces, supuestamente aquí dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero más sin embargo aquí da el mandamiento de si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir que cuando amamos a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Quiere decir que entonces podemos ver a nuestro Dios radiante, precioso, divino, santo a través de otras personas. Ahí lo podemos ver. La expresión de ese ser humano lleno de Dios, ahí veremos la presencia de nuestro Dios y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así es, cuando somos llenos de su presencia, de su Espíritu, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, de su presencia. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
y nosotros hemos conocido y creído, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en Él, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es, cuando estamos llenos de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos su expresión. Somos su expresión porque Dios es espíritu y se expresa a través de sus hijos que le contienen. En el amor no hay temor. No hay temor de hablar, de testificar de Dios, de amar al prójimo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Si nosotros tenemos miedo de expresar amor, si nosotros tenemos miedo de predicar la palabra, de predicar, de profetizar, evangelizar, pastorear, expresar a nuestro Dios, hacer el bien, glorificar a Dios, cantar alabanzas, orar, escudriñar palabra, todo lo que viene de Dios, entonces, ¿qué dice? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que si aún tenemos miedo de servir, vivir, disfrutar, adorar a Dios en espíritu y en verdad, amar al prójimo, amar a Dios, testificar de Jesús, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, entonces quiere decir que no somos todavía salvos y que va a haber castigo. ¿Cuál castigo? Que muchos se hallan en el infierno y que muchos aún aquí viven así de esa vida, que están ciegos aún en tinieblas, y por eso Dios permite que el enemigo pues les haga la vida miserable para ver si se tornan a Dios, porque Dios tiene que permitir muchas situaciones dolorosas para de algún modo puedan ver su gloria, puedan ver su amor, conocerlo. Pues si nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así es, le amamos porque Dios nos ha llenado de ese amor. Al aceptar a Jesús y que seamos uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos ese amor de Dios. Y entonces por eso lo amamos, y por eso amamos a nuestro Dios como nuestro único Dios y al prójimo como a uno mismo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es, amados, hay tanta palabra tan hermosa. Aquí Dios nos manda a hablar al hermano, pero también hay otra palabra donde el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Y aquí otra palabra preciosa que dice 1 Juan 5, 1 en adelante: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, alabado sea el Señor. Desde 1 Juan 5, 6 en adelante, el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres,
Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén, amados hermanos, alabado sea el Señor, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Pues hasta aquí llegó la palabra de Dios en esta madrugada, que estamos ya 1 de junio. Entreguemos nuestras vidas a aquellos que no están a cuentas, pónganse a cuentas. Busquen a Dios en oración, ya que Dios siempre les está buscando, les está tocando, les está inquietando. Ábranse a Dios, creamos en el Señor Jesús, creamos, sigamos creyendo y caminemos en el Señor. Y no dejemos que el enemigo llene nuestra vida de amargura y de tinieblas. No le demos ese gusto de estar amargado. Si usted siente odio, rencor, si usted siente que no perdona, si usted ve que todos a su alrededor son más pecaminosos que usted mismo, déjeme decirle que está en tinieblas. Porque cuando vemos los pecados de los demás, pero cuando vamos a la presencia de Dios nos vemos más pecaminosos que otros. Aunque nuestros pecados sean mínimos, nos vemos como si fueran algo terrible. Así que vuélvase al Señor y no deje que el diablo se le ría en la cara, destruyendo su hogar, su familia, falta de perdón. No siga siendo cautivado por esas páginas de personas sin Dios, por esos cuerpos que se ven perfectos, pero que son bola de silicones, de líquido, que realmente no tienen presencia de Dios, que son cuerpos que un día se van a gusanar en el infierno porque son gente sin salvación. No camine esos caminos, no se llene de tinieblas, porque la palabra de Dios es lo que llena nuestras vidas y Dios mismo. Miren, aquí les voy a dar una palabra brevemente, San Mateo 6, 22 en adelante, la lámpara del cuerpo. También habla Lucas 11, 33 al 36, la palabra de Dios dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Así es como les decía, mucha gente que pues ya de por sí uno es pecaminoso, porque esa fue el veneno que Satanás inyectó en la humanidad. Pero cuando venimos a Cristo, todo ese veneno es anulado, porque el antídoto es Jesús. Pero hay mucha gente que en vez de limpiarse viendo palabra de Dios, oyendo palabra de Dios, cerrando los ojos para ver en lo espiritual a Dios, están con sus ojos mirando inmundicia, como les decía, perversiones, páginas de pornografía, mujeres desnudas, semidesnudas, usadas por el enemigo sin salvación para apartar de Dios a los hombres, a corromper las almas. Y como dice la palabra de Dios, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si hay gente que es llena, pecaminosa, y más siguen viendo inmundicia y tanta cosa que no edifica sus vidas en Dios, entonces ¿qué va a pasar? Que se pierden. Van a llegarse un momento en que ya no tendrán salvación. Serán totalmente tinieblas, serán personas con legiones de demonios, serán personas así como Dios me mostró, que como estatuas negras sin vida que Satanás tiene en la humanidad, así sin luz, sin presencia de Dios, como estatuas que maneja Satanás a su antojo, que Jehová lo reprenda. Así que tenga cuidado lo que ve. Renuncie a esas páginas de inmundicia, esas mujeres que aparentemente no tienen nada de malo, porque usted está llenándose de tinieblas, de pecado, de maldad. ¿Y sabe lo que usted va a ver? Usted va a aborrecer a su esposa. Usted va a estar lleno de amargura. Usted va a estar lleno de odio, de rencor. Usted le va a inventar pecados a su mujer que nunca hizo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás le está inyectando esas tinieblas. Satanás le está metiendo ese chisme en su mente. Satanás le está haciendo odiar a su esposa,
aborrecer a sus hijos, andar en tinieblas, amargado. Y sabe una cosa, que cuando se lo lleve al infierno, allá lo va a torturar, lo va a atormentar. Así que mujeres, dejen de servirle al diablo. Nada sirve que se pongan silicones para provocar el deseo ilícito sexual, para destruir matrimonio, porque en el infierno ustedes pasarán una eternidad ahí, por cuanto sirvieron a Satanás, que Jehová lo reprenda. Esos pechos de silicón, esas nalgas de silicón serán explotadas, reventadas, sus almas atormentadas en el infierno con un cuerpo que sentirán un dolor espantoso eterno. Arrepiéntanse ahora, vuélvanse a Dios. Hombres, dejen de estar viendo inmundicia sexual, pornografía, páginas de mujeres provocativas, que no son ingenuas ni inocentes, son provocativas de verdad, tienen malicia. No tienen de verdad luz en su espíritu ni en su corazón. Son satánicas. Incluso hacen videos con animales. Está llegando al colmo de la maldad. No se llenen de tinieblas. No corrompan su vida. Al contrario, escudriñen la Biblia para que sean más luz llenando su ser. No caigan en trampa del enemigo. Porque si usted estuviera en el infierno viendo cómo esos cuerpos apestan, esos cuerpos calcinados, esos cuerpos destrozados, aguzanados, usted vomitaría de asco. Pues así en realidad esos cuerpos están en el infierno, aunque usted los vea voluminosos con silicones, esos pechos de silicón, esas nalgas de silicón, esos poses, saben que es pudrición. Si usted estuviera en la presencia de Dios, usted sentiría náuseas. Pero usted siente codicia y lujuria porque no hay presencia de Dios. Tórnese a Dios, busque a Dios, entregue su vida a Jesús para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, y renuncie a esas prácticas pecaminosas, porque no es que sea malo andar en poca ropa ligeramente, pero en santidad. Pero lo que pasa es que esas personas lo hacen con la intención de provocar al sexo ilícito, porque son satánicas, porque sirven a Satanás para apartar los matrimonios, corromper las almas, llenar de lujuria, lascivia a los hombres, porque lo hacen a propósito. Por eso se postean en redes sociales. No es porque les enseñen a hacer ejercicio, es que lo hacen astutamente, como que si fuera algo ingenuo. Pero cuando nosotros tenemos los sentidos agudizados y llenos del Señor, lo podemos discernir todo, porque ese discernimiento lo da Dios en su llenura, en su crecimiento que Él nos da, que Él crece en nosotros. Y por eso vamos discerniendo quién sirve a Dios y quién no sirve, quién anda inocentemente y quién lo hace a propósito. Dios nos hizo desnudos, pero la maldad de Satanás ha corrompido la humanidad usando la desnudez, los poses y toda la provocación satánica para corromper las almas. Dios nos hizo desnudos, los niños, las niñas nacen desnudos, pero la humanidad hoy en día se altera el cuerpo, los pechos, se tatúan la ceja, los glúteos se ponen silicón. ¿Para qué? Para provocar al sexo opuesto o al lesbianismo, homosexualismo, toda clase de depravación. No lo hacen ingenuamente. Muchas veces en la calle me he topado gente que anda en ropa ligera, pero lo hace porque le gusta estar fresco en la presencia de Dios, el aire, sentir el aire, el sol, y no hay malignidad. Pero en las redes sociales están llenas de malignidad, llenas de maldad, que se les nota a leguas los poses, cómo caminan, cómo, para qué ponen todo, o sea, para provocar a la maldad. Así en las calles igual he visto mujeres homosexuales vestidos llenos de demonios, provocar al deseo ilícito, porque se les ve, porque se puede discernir lo que hay dentro. Porque no es lo mismo que una persona ande con ropa cómoda, ligera, porque quiera sentir el aire, respirar la piel. Nuestras partes íntimas necesitan respirar, nuestras partes íntimas necesitan oxigenarse en el aire. Porque no podemos ser religiosos ni tampoco sectarios denominacionistas, sino unas personas llenas de Dios. Pero el problema está en que en las redes sociales la gente se desnuda, se semidesnuda para provocar al deseo sexual, para provocar la perversión, y se les ve, se les nota. Es algo que no podemos evitar discernir, la malicia que hay dentro de ellos. Y las almas son capturadas al pecado, a la maldad. Tiene que renunciar a eso. No debemos de perder el tiempo en las redes sociales llenándonos de inmundicia, de tinieblas. A veces usamos las redes sociales para aprender algo educativo que viene de Dios, que edifica nuestras vidas, que ayuda a nuestra salvación, que ayuda a cuidar el templo de Dios.
pero no para destruirlo, porque la palabra de Dios también dice que quien destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así que cuide sus ojos, cuide sus oídos, cuide dónde se reúne, busque a su familia, busque a su gente, hable de Cristo, exprese a Cristo. No tenga temor de expresar a Jesús, derrumbe y derrote al enemigo a través del amor de Dios expresado. Si usted siente odio y rencor, métase en ayuno y ore, escudriñe la Biblia, descanse en el Señor y usted verá, renuncia a estar viendo cosas inmundas en las redes sociales. No es que los aparatos sean malos, es que la gente usada por Satanás postea toda clase de inmundicia y millones caen en el infierno día y noche. ¿Pero por qué? Porque quieren, porque Satanás no podrá hacer nada si ustedes no se lo permiten. En ustedes está buscar el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así es como debemos orar cada día, invocando a Dios. Venga a nosotros tu reino, porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, es el reino de Dios en nosotros. Atraigamos el reino de Dios. Si usamos las redes sociales es para testificar de un Dios poderoso, para compartir las buenas nuevas de salvación, para buscar compartir palabra de Dios, extender el reino de Dios y darle duro al diablo. Hay de aquellos que no se quieren arrepentir, hay de aquellos que sirven a Satán, hay de aquellos que son instrumentos de deshonra, porque esos se hallarán en el infierno y en el lago de fuego eternamente. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, en el fuego que nunca se apaga, en el gusano que nunca muere, como dice en Apocalipsis, en Mateo y en Lucas. Escudriñe su palabra y llénese de Dios, tenga cuidado lo que ve. Y quítese ese odio, esa amargura, esa falta de perdón. Recuerde cuántos pecados Dios nos ha perdonado. Cada uno rectifique cuánta maldad ha hecho y cuánto pecado Dios ha perdonado y cuán grande es su misericordia. Así que perdone y olvide. No vale la pena tener en su corazón odio y rencor mientras el diablo lo tiene preso. Rompa esas cadenas en el nombre de Jesús. Salga de esa prisión de odio, de rencor, de falta de perdón. Perdone y deje todo en manos de Dios y disfrute a Dios. Ame a su enemigo aún. Ame a su familia, ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos, ría, sonría, abrácelos, disfrútelos, porque mucha gente quisiera un abrazo de amor en el infierno, quisiera un beso en la frente, quisiera la palabra de Dios, quisiera la presencia de Dios, quisiera que alguien ore por esa persona y ya no tiene salvación, así como me decía el Señor, que una mujer me mostró el Señor que estaba gusanada, unos gusanos espantosos, y que yo quería imponer mi mano y me decía el Señor: ya no hay tiempo, ya no alcanza la salvación, es demasiado tarde para ella. Es triste, así como la gente está en el infierno atormentados. No esperemos ese día que llegue. Hagámoslo ahora. Digamos no al enemigo. Digamos no a Satanás en el nombre de Jesús. Te echamos fuera en el nombre de Jesús y digamos sí a Jesús. Señor, ven a mí, Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo, Padre. Lléname, Padre Dios eterno, Jehová, de tu presencia, Jesús, de tu Espíritu Santo. Quiero más. Lávame, límpiame, desmánchame. Mantén inscrito mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Por solo en Jesús tendremos la salvación eterna, aferrados a nuestro Creador, nuestro Jehová Dios Todopoderoso, a Jesús, a su Espíritu Santo, y demostremos ese amor de Dios. Perdonemos y olvidemos, porque el único que puede juzgar es Dios, y si juzgamos, hagámoslo justamente, con justo juicio, pero no inventemos, no dejemos que el diablo nos meta chismería en nuestra mente. No pensemos más de lo que no hemos visto, y aún los que nos han hecho daño olvidemos, perdonemos y olvidemos, para que fluya el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que fluya la presencia de Dios en nuestra vida, para que tengamos gozo, paz, de esa verdadera, porque nada vale que seamos mal encarados con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y que ante el mundo maligno andemos disque sonriendo. Eso es hipocresía, eso Dios no lo aprueba. Porque dice el Señor que quien no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Si tú no eres capaz de proveer amor a tu familia, amor a tu mujer, amor a tus hijos, entonces tú eres peor que un incrédulo. Estás sin salvación. Si no eres capaz, porque no se trata solo de dar dinero, se trata de dar amor también, de dar respeto, fidelidad, amor, ternura, delicadeza, esa palabra suave. Esos ojos llenos de amor, de ternura,
esa inocencia que viene de Dios, esa luz. De eso se trata, de proveer para nuestros seres amados, de proveer amor verdadero de Dios y de sobre todo entregar nuestra vida a Jesús para que Él nos llene y entonces podamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, a Dios como nuestro único Dios verdadero y a nuestro prójimo como a uno mismo. Así que bueno, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Esto ha sido la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre y busquémosle siempre, que Él nos renueve cada día, que nos mantenga siendo esos nuevos odres donde Él sea el buen vino conteniéndolo, que sus ríos de agua viva corran en nuestro interior, que su presencia siempre esté en nosotros y que podamos vivir ese amor verdadero, ese amor de Dios. Que si estamos en redes sociales es para impartir su palabra, dar un testimonio, algo de vida, servirle, aniquilar las tinieblas, sacar a esas personas de su error. Y si no quieren, pues ni modo. Si no quieren, ni Dios podrá salvarlo. Pero en nosotros no quedará ni en Dios. Cada uno dará cuentas en el día postrero ante el Creador. Y cada uno dará cuentas por sus obras y también porque aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que no tuvieron fe en Jesús y que tampoco hicieron buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Es otro tema que un día les voy a tocar. Creo que ya los he tocado en otros videos que he hecho, pero les seguiré haciendo videos conforme Dios me ayude, conforme Dios se manifieste de una manera poderosa en mí, porque yo no soy, mas Él es en mí. Muchas veces la palabra que Dios me habla, yo la vuelvo a escuchar para edificar mi espíritu, porque es palabra de Dios. Bueno, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Esto ha sido la palabra de Dios. Que Dios me los acompañe. Les mando abrazos y besos en Cristo Jesús. Que Dios llene su familia, sus hogares de la presencia, del gozo, la paz, la alegría. Que Dios les prospere conforme a sus riquezas espirituales y aún en lo cotidiano Dios les dé el pan de cada día y más. Y vivamos a Cristo, vivamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por sus oraciones. Gracias, seguimos orando unos por los otros y trabajando en el reino de Dios, no por ganancias deshonestas, sino por ganar más de Cristo y el de nosotros y extender su reino. Que siempre seamos más impregnados y saturados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque somos espíritu, alma y cuerpo y dependemos de un Dios triuno, que Él es el que nos llena todo, Él es nuestro complemento. Que ya no vivamos más nosotros, más que Cristo viva en nosotros. Que Dios me los acompañe hasta la próxima. Su hermana en Cristo Jesús, Ruth Ramírez, profeta y evangelista. Les invito a suscribirse a mi canal para que cada palabra que Dios me dé les llegue fresquecita y así la compartamos con otras personas para que también se sigan extendiendo el reino de Dios y sigan disfrutando de este alimento espiritual. Gracias, les invito si gustan mandarme solicitud en mi Facebook, si gustan seguirme. Estamos para glorificar a Dios y seguir impartiendo las buenas nuevas de salvación y sigamos adelante. Que Dios me los bendiga y me los guarde y hasta la próxima.